Cuentos de otro mundo presenta. La luz en la oscuridad y el resplandor entre las sombras. La oscura silueta del cementerio se erguía en la penumbra, custodiada por lápidas que parecían tocar el cielo nocturno. Un manto de niebla se deslizaba entre las tumbas, danzando como almas perdidas. En este lugar, donde la luz de la luna apenas se atrevía a penetrar, comenzaba la historia de terror. El protagonista, Martín García, caminaba con cautela entre las sombras proyectadas por las lápidas. Un susurro sutil acariciaba sus oídos, como voces que emergían de la tierra misma. Martín, un hombre atormentado por pesadillas recurrentes, sentía que el cementerio guardaba secretos que se resistían a permanecer sepultados. En la penumbra, las tumbas parecían ondas en el agua, distorsionando la realidad. Martín se detuvo frente a una lápida especialmente antigua, cuyo epitafio apenas era legible. Una sensación helada recorrió su espina dorsal, mientras el susurro se intensificaba. Encuentra la luz en la oscuridad, resonaba en su mente como un eco de ultratumba. Martín, impulsado por una fuerza invisible, se adentró más profundo en el cementerio. La niebla se espesaba, y las sombras tomaban formas caprichosas. Cada paso parecía llevarlo más cerca de un secreto ancestral, una verdad sepultada en el corazón mismo del camposanto. A medida que avanzaba, el terror se intensificaba. Sombras danzantes se alzaban de entre las lápidas, y el viento soplaba frío como el aliento de los difuntos. El susurro se transformaba en un murmullo incomprensible, pero Martín sentía que esa fuerza le guiaba hacia algo más grande, algo que trascendía la realidad conocida. En el centro del cementerio, Martín descubrió una cripta olvidada. La puerta, cubierta de hiedra, se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. Al entrar, la tenue luz de su linterna iluminó una escena macabra, antiguos símbolos grabados en las paredes, velas parpadeantes y un eco lejano que parecía ser susurros de almas inquietas. El terror se apoderó de Martín, pero algo más fuerte le impulsaba a continuar. En el fondo de la cripta, una figura sombría se materializó, una presencia que parecía contener la clave de la luz en la oscuridad. La figura sombría, apenas visible en la tenue luz de la linterna, se materializó como un espectro del pasado. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer los rasgos de su bisabuelo, don Ignacio García, un hombre que había sido sepultado con los secretos de una antigua maldición. Don Ignacio, con ojos que parecían reflejar el abismo, habló en susurros que resonaban en la cripta. Has despertado la oscuridad que yace dormida, Martín. La luz que buscas es una llave que puede liberarnos o condenarnos. La cripta, impregnada de una energía ancestral, reveló la conexión de Martín con un linaje marcado por sombras y misterios. Los símbolos en las paredes cobraban vida, contando la historia de un pacto ancestral hecho en la penumbra de la noche. Guiado por la voz de su bisabuelo, Martín comprendió que la luz en la oscuridad estaba vinculada a una reliquia ancestral, la lámpara de la redención, oculta en algún rincón del cementerio. Pero no estaba solo en su búsqueda, entidades oscuras, desencadenadas por su intrusión, acechaban entre las sombras. El cementerio, ahora transformado en un laberinto de peligros y secretos, desafiaba a Martín a enfrentarse a sus miedos más profundos. Cada paso lo acercaba a la lámpara de la redención, pero también despertaba fuerzas que no estaban dispuestas a dejar que la luz iluminara sus oscuros dominios. Martín se adentró en la noche, entre tumbas centenarias y mausoleos olvidados. El susurro de las sombras se intensificaba, y el viento soplaba con una fuerza sobrenatural. En su camino, se cruzó con Elena Mendoza, una investigadora paranormal, cuyos ojos reflejaban la misma determinación y temor que los suyos. Juntos, enfrentarían las fuerzas ocultas que buscaban mantener la oscuridad sellada. La búsqueda de la lámpara de la redención se convertía en una carrera contra el tiempo, mientras el cementerio revelaba sus secretos más profundos y los protagonistas se enfrentaban a su destino entrelazado con la luz en la oscuridad. Elena y Martín avanzaban por el cementerio, la niebla espesa se cerraba a su alrededor como un abrazo gélido. Las lápidas parecían susurrarles antiguos secretos mientras se dirigían hacia el corazón del camposanto, donde se decía que la lámpara de la redención aguardaba. Las voces en las sombras se intensificaban, susurros de almas inquietas que contaban historias de traiciones y promesas rotas. Cada paso era una danza con lo sobrenatural, una travesía que desafiaba la lógica y desenterraba recuerdos oscuros. En su búsqueda, encontraron un mausoleo antiguo, adornado con símbolos que parecían moverse a medida que la luz de sus linternas los iluminaba. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un pasadizo subterráneo que descendía hacia las entrañas del cementerio. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor mientras descendían, las sombras tomando forma y susurros transformándose en murmullos incomprensibles.
Elena, con su mirada penetrante, notó inscripciones en las paredes que hablaban de un antiguo ritual para sellar la oscuridad. A medida que avanzaban, las voces se volvían más nítidas. Martín sintió una conexión con las almas que susurraban, como si compartieran un destino entrelazado. Elena, una investigadora valiente pero marcada por su propio pasado enigmático, reveló su conexión con el mundo espiritual, una habilidad que se manifestaba en situaciones de extrema tensión. El mausoleo los condujo a una caverna subterránea, donde la oscuridad era total. Solo la tenue luz de sus linternas guiaba su camino mientras se acercaban al epicentro de la energía sobrenatural. Allí, en una plataforma elevada, reposaba la lámpara de la redención, una luz en la oscuridad que parecía pulsar con vida propia. Pero, al acercarse para tomarla, las sombras cobraron vida, adoptando formas espectrales que amenazaban con devorar la luz. La batalla entre la oscuridad y la redención estaba por desatarse, y los destinos de Martín y Elena estaban entrelazados en una danza macabra de sombras y esperanza. La caverna resonaba con susurros ancestrales mientras Martín y Elena se preparaban para enfrentar las sombras que amenazaban con apagar la luz de la lámpara de la redención. Cada paso resonaba como un eco en un laberinto de pesadillas, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera ominosa. Las sombras adoptaron formas terroríficas, manifestándose como recuerdos oscuros y miedos profundos. Martín se vio envuelto en la pesadilla de su infancia, mientras las sombras le mostraban eventos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Elena, por otro lado, enfrentaba la manifestación de un antiguo enemigo que la atormentaba desde las sombras. La lámpara de la redención parpadeaba débilmente, su luz amenazada por las sombras que intentaban arrastrar a los protagonistas hacia la oscuridad. Martín y Elena, unidos por un vínculo sobrenatural, luchaban contra las criaturas de pesadilla con la esperanza de preservar la luz que se desvanecía. En este laberinto de pesadillas, cada victoria era seguida por una nueva prueba. Los susurros de las sombras se intensificaban, narrando historias de traición y tragedia. La caverna se transformaba en un escenario surrealista donde la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. Martín, con determinación forjada en las sombras de su pasado, y Elena, con el don de la percepción más allá de lo tangible, se complementaban en su lucha contra las sombras. Juntos, exploraron los recovecos de su propia psique y desenterraron secretos que amenazaban con destruirlos. En el epicentro del laberinto, enfrentaron a la entidad que manipulaba las sombras. Una batalla épica se desató, donde la lámpara de la redención se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cada golpe contra las sombras resonaba como un eco en el abismo, mientras los protagonistas luchaban por preservar la luz en el laberinto de pesadillas. La victoria en el laberinto de pesadillas dejó a Martín y Elena exhaustos, pero la lámpara de la redención ahora brillaba con una intensidad renovada. Sin embargo, la oscuridad no se rendía fácilmente y, entre susurros etéreos, nuevos desafíos se presentaban. Guiados por la luz resplandeciente de la lámpara, los protagonistas avanzaron hacia una sección olvidada del cementerio, donde espíritus inquietos se manifestaban en susurros apenas audibles. Entre las tumbas, las sombras se agitaban, adoptando formas etéreas que evocaban tristes historias de almas atormentadas. Un espíritu, en particular, se destacó entre las sombras. El espectro de Amelia Rivera, una joven cuyo destino había sido sellado por la misma maldición que amenazaba a Martín y Elena, emergió entre las lápidas. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, y su voz resonaba en los corazones de los protagonistas. Amelia, incapaz de descansar en paz, reveló los orígenes de la maldición ancestral que afligía a sus familias. Un amor prohibido, un pacto roto, y una promesa de redención que nunca se cumplió. La conexión entre Martín, Elena y Amelia se volvía más clara, como hilos invisibles que los unían en una danza trágica. La lámpara de la redención actuaba como un puente entre los mundos, permitiendo a los protagonistas comunicarse con los espíritus atormentados. Cada susurro, cada confesión, resonaba en el aire mientras la luz revelaba la verdad enterrada en las sombras. Guiados por los espíritus, Martín y Elena descubrieron un altar antiguo donde la maldición había sido sellada. La lámpara irradiaba una luz sanadora, disipando las sombras y liberando a los espíritus atrapados en la penumbra. Sin embargo, la maldición aún persistía, oculta en el rincón más oscuro del cementerio. La voz de Amelia, llena de gratitud, se desvaneció en el viento mientras la luz en la oscuridad los guiaba hacia el siguiente capítulo de su travesía. El cementerio, testigo de secretos y redenciones, aguardaba la confrontación final con la oscuridad que se resistía a ser sellada. El camino hacia la confrontación final con la oscuridad llevó a Martín y Elena a un rincón remoto del cementerio, donde las sombras parecían converger en una malevolencia concentrada.
El aire estaba cargado con una energía ominosa, y la lámpara de la redención emitía destellos inquietantes. En ese lugar, descubrieron un altar antiguo, rodeado por estatuas que parecían observar con ojos sin vida. La oscuridad se cerraba a su alrededor, como si el mismo cementerio estuviera resistiéndose a revelar el secreto final. Martín, guiado por la determinación forjada en su travesía, y Elena, con sus dones sobrenaturales, se prepararon para enfrentar la fuente misma de la maldición. El altar emanaba un aura malévola, y inscripciones antiguas revelaban el pacto que había sellado el destino de las familias García y Mendoza. La lámpara de la redención, ahora cargada con la esencia de los espíritus liberados, proyectaba una luz intensa que desafiaba las sombras que se retorcían en el altar. De repente, una figura sombría surgió de la penumbra. La entidad responsable de la maldición, un ser que había permanecido oculto entre las sombras durante generaciones, se reveló. Con ojos que destellaban malevolencia, la figura pronunció palabras ancestrales, intentando mantener su dominio sobre la oscuridad. Martín y Elena, armados con la luz de la lámpara de la redención, se enfrentaron a la entidad en una batalla épica entre la luz y las sombras. Cada destello de la lámpara era como un rayo de esperanza que desgarraba la oscuridad, pero la entidad no cedía fácilmente. Susurros de tentación resonaban en sus mentes, tratando de socavar su determinación. En el clímax de la confrontación, la lámpara de la redención vibró con una intensidad sobrenatural, como si estuviera conectada a una fuerza ancestral. La entidad, resistiéndose con la última ráfaga de oscuridad, pronunció un susurro final antes de desvanecerse en la nada. El cementerio, liberado de la maldición que lo atormentaba, se sumió en un silencio sepulcral. La lámpara de la redención, ahora un faro de esperanza, iluminaba el camino hacia la redención final. La luz de la lámpara de la redención se dispersó por el cementerio, disipando las últimas sombras que se aferraban a la tierra consagrada. Martín y Elena, exhaustos pero triunfantes, contemplaron el resplandor que ahora iluminaba cada rincón del camposanto. Sin embargo, la lámpara, imbuida con la esencia de los espíritus y la lucha contra la oscuridad, revelaba algo más. Un brillo oculto parpadeaba en su interior, como un secreto antiguo que aguardaba ser descubierto. Martín, sintiendo una conexión más profunda con la reliquia, la examinó con detenimiento. En el resplandor oculto, se revelaron inscripciones adicionales en la lámpara, que indicaban un destino aún más grande, un destino que trascendía las generaciones y los límites del cementerio. Martín y Elena se dieron cuenta de que la luz que habían encontrado en la oscuridad era solo el comienzo de una historia más amplia. Guiados por el resplandor oculto, decidieron emprender un nuevo viaje, llevando la lámpara consigo. Las sombras que alguna vez amenazaron con consumirlos ahora se dispersaban ante la luz que portaban. El cementerio, ahora liberado de su oscura historia, permanecía como un testamento de la redención alcanzada. Los protagonistas se aventuraron hacia un mundo más allá de las lápidas y mausoleos, donde la luz en la oscuridad se convertiría en un faro para aquellos que aún buscaban redención. La historia ancestral de los García y los Mendoza continuaba, pero ahora con la esperanza de un futuro iluminado por el resplandor oculto. La travesía de Martín y Elena los llevó a un lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazaban de manera inesperada. En un pequeño pueblo al borde de la desolación, descubrieron que el resplandor oculto de la lámpara de la redención tenía la capacidad de revelar las sombras más profundas de los corazones humanos. El pueblo, envuelto en un misterio sombrío, estaba marcado por tragedias y secretos enterrados. Los habitantes, con miradas vacías y almas cargadas de pesar, parecían ser prisioneros de sus propios abismos emocionales. Martín y Elena, guiados por el resplandor oculto, se propusieron liberar al pueblo de las cadenas que lo ataban. Cada rincón del lugar guardaba historias entrelazadas de amor y dolor, de promesas rotas y esperanzas perdidas. El resplandor de la lámpara actuaba como un espejo que reflejaba la verdad oculta en las miradas de los habitantes. Los protagonistas, ahora convertidos en mediadores entre la luz y la oscuridad, se embarcaron en una misión para sanar las heridas del pueblo. A medida que exploraban los recovecos del lugar, se encontraron con Isabel Vargas, una anciana cuya mirada reflejaba décadas de soledad y remordimiento. Su historia, vinculada al resplandor oculto, reveló una tragedia que había dejado cicatrices en el alma del pueblo. La lámpara actuó como un faro de perdón, iluminando el camino hacia la redención. Sin embargo, el abismo en la mirada de algunos habitantes era profundo, y las sombras se resistían a disiparse fácilmente. Martín y Elena se enfrentaron a decisiones difíciles y desafíos que ponían a prueba su propia capacidad para enfrentar la oscuridad en los demás. El resplandor oculto, aunque poderoso, no era una solución fácil, sino una herramienta que requería compasión y sacrificio.
El pueblo, sumido en la penumbra, aguardaba la luz que solo el resplandor oculto de la lámpara de la redención podía ofrecer. La travesía de Martín y Elena continuaba, desentrañando los secretos más oscuros y revelando la esperanza que yacía en el abismo de cada mirada. La misión de Martín y Elena para iluminar las sombras del pueblo se intensificó a medida que exploraban los rincones más oscuros de las almas atormentadas. El resplandor oculto de la lámpara de la redención, aunque sanador, también actuaba como un testigo implacable de las verdades enterradas. Las historias de los habitantes se entrelazaban en un tapiz de tragedias, creando una red de relaciones marcadas por la desesperación. Martín y Elena se encontraron con Samuel Rodríguez, un hombre cuya familia estaba fragmentada por secretos inconfesables. La lámpara iluminó los vínculos rotos, exponiendo la verdad que los habitantes preferían ignorar. La desesperación creció a medida que las sombras se resistían al resplandor de la lámpara. Algunos habitantes, en lugar de buscar redención, optaban por aferrarse a sus oscuros secretos. El amanecer de la desesperación se cernía sobre el pueblo, desafiando la capacidad de Martín y Elena para traer la luz. En el clímax de la confrontación emocional, la lámpara reveló una última verdad impactante. La fuente de la oscuridad que persistía en el pueblo estaba vinculada a una antigua maldición, una sombra que se cernía sobre la tierra generación tras generación. La entidad oscura, alimentada por el sufrimiento acumulado, buscaba perpetuar su existencia a expensas de las almas atrapadas. Martín y Elena, enfrentando la encrucijada entre la desesperación y la esperanza, decidieron enfrentarse a la entidad oscura. Armados con la lámpara de la redención, emprendieron una última batalla para liberar al pueblo de la maldición que lo había atormentado durante siglos. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.